Lección 1. ¿Estás disponible? Buenos días, Ana. ¿Debería enviarles un mensaje de texto a nuestros amigos sobre la reunión? Seguro. Les enviaré un mensaje de texto de inmediato y les preguntaré si están disponibles. Excelente. Será agradable ponerse al día con todos. Sí. Extraño esos momentos divertidos que pasamos juntos. Yo también. ¿Tienes una fecha específica en mente? ¿Qué tal este sábado? Parece una buena opción. Suena perfecto. Traeré algunos bocadillos para todos nosotros. Lección 2. Mantenerse lleno de energía. Hola, Ana. He intentado sentirme menos hinchada a lo largo del día. Es maravilloso escuchar eso. ¿Hay algún cambio que estés haciendo? Sí, comencé a beber más agua y a comer comidas más ligeras. Ese es un gran enfoque. La hidratación es clave para sentirse bien. Estoy de acuerdo. ¿Has probado algún alimento específico que te ayude? Me encantan las frutas y verduras. Me mantienen con energía. Yo también. Son perfectos para picar y mantener a raya los antojos. Lección 3. Cambio de imagen del hogar. Hola, Ana. Pinté y retapicé el viejo sofá y las sillas. Eso suena increíble. ¿Cómo se ven ahora? Parecen nuevos. Estoy realmente satisfecho con los resultados. Te apuesto. ¿Qué colores elegiste? Elegí un azul suave para el sofá y un gris claro para las sillas. Gran elección. Esos colores son tan relajantes. ¿Tardó mucho en terminar? Un par de fines de semana, pero valió la pena cada minuto. Me lo puedo imaginar. Es una satisfacción ver que su arduo trabajo da sus frutos. Definitivamente, ahora se siente como un espacio habitable completamente nuevo. Lección 4. Opciones ecológicas. Hola, Ana, ¿te acuerdas de traer bolsas de compra reutilizables? Sí. Seamos respetuosos con el medio ambiente y reduzcamos los residuos plásticos. Exactamente, es un paso tan simple que marca una gran diferencia. Me encanta la cantidad de diseños y tamaños que vienen ahora. Yo también, es divertido elegir bolsos que combinen con mi estilo. Además, suelen ser más resistentes que las bolsas de plástico. Eso es cierto, pueden contener mucho más sin romperse. Lección 5. Dinámica de las franquicias deportivas. Buenos días, Ana. ¿Has oído hablar de las principales franquicias de equipos deportivos? Sí. Realmente dan forma a la liga en general, ¿no? Absolutamente, su popularidad influye en el funcionamiento de la liga. Es interesante cómo la participación de los fans puede impulsar cambios. Bien, los equipos suelen invertir mucho en marketing para atraer aficionados. Y los equipos ganadores tienden a tener seguidores más leales. Verdadero, el éxito en el campo se traduce en éxito financiero fuera de él. Lección 6. Pronóstico del tiempo. Hola, Ana. Hoy hará sol. Eso es maravilloso. Clima perfecto para actividades al aire libre. Absolutamente. ¿Tienes algo más en mente? No, creo que eso lo cubre todo. Tengo muchas ganas de disfrutar del sol. Aquí igual, quizás un picnic en el parque podría ser divertido. Gran idea. Empacaré algunos bocadillos y bebidas. Perfecto, será una buena manera de relajarse y descansar.
Lección 7. Reflexiones sobre la historia. Hola Ana, la guerra civil trajo un sufrimiento terrible a muchos estadounidenses. Sí, fue un momento trágico en la historia y la gente quedó muy amargada después. Realmente moldeó a la nación de muchas maneras. Absolutamente. Pero también condujo a cambios y avances significativos. Sí, las consecuencias provocaron movimientos por los derechos civiles y la igualdad. Es fascinante cómo la adversidad puede conducir al crecimiento y al cambio. Exactamente, comprender esta historia nos ayuda a apreciar nuestro progreso. Lección 8. Encontrar direcciones. Hola Ana, disculpa, ¿podrías indicarme la estación de autobuses más cercana? Seguro. Simplemente siga recto por esta carretera y estará a su izquierda. Excelente, ¿qué tan lejos está de aquí? Está como a 5 minutos caminando. Verás un gran cartel afuera. Perfecto, ¿hay muchos autobuses que van desde allí? Sí, varias rutas. Puedes llegar al centro rápidamente. Eso es increíble, estoy planeando visitar a un amigo en la ciudad. Suena divertido. ¿Qué planeas hacer allí? Podríamos visitar algunos cafés locales y tal vez un museo. Lección 9. Planificación de fiestas. Buenos días Ana, estaba pensando en salir el mismo día de la fiesta. Eso es inteligente. Evitará que se sientan excluidos. Exactamente, además, les da a todos la oportunidad de socializar. ¿Crees que deberíamos planificar actividades para ambos eventos? Sí, eso mantendría las cosas animadas y atractivas. ¿Quizás algunos juegos o una actividad grupal? Gran idea, animará a todos a mezclarse. Lección 10. Recuerdos del pastel de durazno. Hola Ana, ¿recuerdas esos días de verano con tarta de melocotón? Sí. Tu madre nos prepararía el mejor pastel de durazno. Nadie hornea un pastel de durazno como mi madre, siempre fue tan delicioso. Casi puedo saborearlo ahora. La corteza estaba perfecta y hojaldrada. Exactamente, y los melocotones siempre fueron tan dulces y jugosos. ¿Alguna vez compartió su receta secreta? Lo hizo, pero creo que se trata del amor que le puso. Lección 11. Símbolos de poder. Buenos días Ana, ¿has pensado en los símbolos del poder nacional en el siglo XXI? Sí, es fascinante. La tecnología juega un papel muy importante ahora. Absolutamente, los países están ganando influencia a través de la innovación. Y el poder blando, como la cultura y la diplomacia, es igualmente importante. Bien, es interesante cómo estos símbolos evolucionan con el tiempo. Las naciones también se están centrando ahora en la sostenibilidad y la salud global. Exactamente, esos aspectos se están volviendo esenciales para el progreso. Lección 12. Compromiso con la comunidad. Hola Ana, leí sobre consejeros que se negaron a traicionar sus compromisos con sus comunidades. Eso es admirable. Mantenerse fiel a los propios valores es muy importante. Absolutamente, demuestra integridad y dedicación a las personas a las que sirven. Sí. Estos consejeros a menudo enfrentan decisiones difíciles. Lo hacen, se necesita coraje para mantenerse firme en sus creencias.
¿Qué crees que los motiva a seguir comprometidos? Creo que un fuerte sentido de responsabilidad y conexión con su comunidad. Lección 13. Alimentación saludable. Hola Ana, he estado leyendo sobre cómo reducir el azúcar graso en nuestra dieta. Esa es una buena idea. Realmente puede mejorar nuestra salud. Bien, además, muchos de estos alimentos nutritivos también son muy sabrosos. Absolutamente. ¿Has probado algunas recetas saludables últimamente? Sí, hice una ensalada de quinoa con muchas verduras. Estaba delicioso. Eso suena refrescante. Me encanta agregar nueces y frutas a mis ensaladas. Yo también, añaden un gran sabor y textura. ¿Cuál es tu fruta favorita? Realmente amo los aguacates. Son tan cremosos y versátiles. Los aguacates son fantásticos. Los disfruto sobre tostadas o en batidos. Lección 14. Celebración de cumpleaños. Buenos días Ana, espero que Jane haya tenido un feliz 10º cumpleaños. Oh, eso suena increíble. ¿Todos se lo pasaron bien? Sí, fue una fiesta divertida, los niños jugaron y comieron pastel. Genial. ¿Qué tipo de pastel tenían? Un pastel de chocolate con chispitas de colores, se veía tan festivo. MMM. El pastel de chocolate siempre es un éxito en las fiestas de cumpleaños. Absolutamente, Jane estaba muy feliz y eso hizo que valiera la pena. Lección 15. Explorando paisajes. Hola Ana, eso suena increíble, ¿a dónde fuiste recientemente? Exploré los impresionantes paisajes de un parque nacional. Eso suena increíble, ¿qué fue lo más destacado de tu viaje? Las impresionantes vistas desde la cima de la montaña. ¡Guau! ¿Caminaste hasta la cima? Sí, fue una caminata desafiante pero muy gratificante. Me lo puedo imaginar, la naturaleza tiene una manera de rejuvenecernos. Lección 16. Planos de museo. Hola Ana, ¿a qué museo piensas ir? Aún no lo he decidido. ¿Quizás el Museo de Arte Local? Eso suena interesante, me encanta explorar exhibiciones de arte. Yo también. Siempre me inspiran creativamente. ¿Has visto alguna exposición especial últimamente? No recientemente, pero escuché que tienen una nueva exhibición de fotografía. Eso suena intrigante, me encantaría comprobarlo contigo. Lección 17. Ofertas de compras. Buenos días Ana, creo que la tienda ABC ofrece un descuento en este modelo. En realidad, esa es una gran noticia. ¿De qué modelo estás hablando? El último teléfono inteligente, ha estado en mi lista de deseos. Eso es emocionante. Los descuentos son perfectos para ahorrar dinero. Exactamente, podría ir a comprobarlo más tarde hoy. Buena idea. Avísame si encuentras otras ofertas. Lo haré, siempre es divertido buscar gangas. Lección 18. Mantenerse saludable. Hola Ana, ¿sabías que si lo piensas un poco puedes evitar muchos gérmenes? En realidad, ¿cómo es eso? Cosas simples como lavarse las manos con regularidad pueden marcar una gran diferencia. Eso es cierto. Siempre llevo desinfectante para manos cuando salgo. Buena idea, y recuerda evitar tocarte demasiado la cara.
Sí, a veces es difícil para mí. ¿Algún otro consejo? También es importante mantener limpias las superficies, especialmente en lugares públicos. Estoy de acuerdo. Es sorprendente cómo pequeñas acciones pueden conducir a una mejor salud. Exactamente, mantenerse consciente nos ayuda a todos a mantenernos más saludables. Lección 19. Actuación callejera. Buenos días, Ana. ¿Recuerdas al artista callejero que vimos la semana pasada? Oh sí. Hizo reír a todos con sus increíbles trucos. Sus habilidades de malabarismo eran increíbles. ¿Cómo hizo eso? No tengo ni idea. Fue muy entretenido verlo. La forma en que interactuó con la multitud también fue muy divertida. Definitivamente. Hizo que todos aplaudieran y vitorearan. Me encantan los artistas callejeros. Traen tanta alegría a las calles. Lección 20. Sueños de viaje. Hola, Ana. Además de África, también me encantaría visitar la Riviera Francesa. Eso suena hermoso. Las playas allí son impresionantes. Exactamente, he visto fotografías y parece muy pintoresco. ¿Qué te gustaría hacer allí? Definitivamente explora los mercados locales y prueba la comida. El marisco debe ser increíble. Me encantaría probar sus platos frescos. Sí, además, el arte y la cultura de esa región son fascinantes. Lección 21. Compras de comestibles. Buenos días, Ana. ¿Deberíamos comprar manzanas y plátanos? Sí, esas son excelentes opciones. Hacen snacks saludables. Bien, ¿crees que deberíamos comprar algunas verduras también? Absolutamente. Las verduras frescas son esenciales para las comidas. ¿Qué verduras tienes en mente? Quizás algunas espinacas y pimientos morrones. Son versátiles. Buenas elecciones. Será bueno tener una variedad de frutas y verduras. Lección 22. Descubriendo Tokio. Hola, Ana. Elegiría Tokio por su rica cultura y atracciones modernas. Es una elección fantástica. Hay mucho que ver y hacer. Absolutamente, me entusiasma explorar los templos y santuarios. Además, la escena gastronómica es increíble. Me encantaría probar el auténtico sushi. Sí, y la tecnología allí es alucinante. Definitivamente. Visitar Akihabara sería un sueño para los amantes de la tecnología. Parece una aventura inolvidable. Lección 23. Vida en un apartamento. Hola, Ana. ¿Has visto el nuevo complejo de apartamentos cercano? Sí, lo tengo. Se ve realmente bonito y moderno. Creo que es genial porque ofrece muchas comodidades. Yo también. Es conveniente y ahorra dinero en servicios públicos. Exactamente. Además, la ubicación está muy cerca del transporte público. Eso marca una gran diferencia a la hora de desplazarse al trabajo. Bien, y tener parque cerca es una buena ventaja para relajarse. Lección 24. Meriendas saludables. Buenos días, Ana. Qué bueno saber que te estás enfocando en una alimentación saludable. Sí, necesito abastecerme de algunos refrigerios saludables para la semana. ¿Algún refrigerio específico en el que estés pensando? Quizás algunas nueces, yogur y fruta fresca. Todos son nutritivos. Esas son excelentes opciones.
Me encanta desayunar fruta. Yo también. Es una excelente manera de comenzar el día con energía. Y las nueces son perfectas para un refrigerio rápido mientras viaja. Lección 25. Aspiraciones profesionales. Hola Ana, ¿has pensado en tus objetivos profesionales a largo plazo? Sí, lo tengo. Quiero convertirme en un diseñador gráfico exitoso. Eso suena increíble. ¿Qué pasos estás tomando para lograrlo? Estoy trabajando en la construcción de mi portafolio y tomando cursos en línea. Gran idea, la creación de redes también es importante. ¿Has conocido a algún profesional? Asistí a algunos talleres y conocí a algunas personas inspiradoras. Eso es fantástico. Aprender de los demás realmente puede ayudarte a crecer. Lección 26. Compras de comestibles. Hola Ana. Oye, ¿has ido de compras últimamente? Sí, fui ayer. Me abastecí de productos frescos. ¿Qué obtuviste? Necesito algunas ideas para mi lista de compras. Compré muchas verduras, frutas y algunos cereales integrales. Eso suena saludable. ¿Encontraste buenas ofertas? Sí, la tienda tenía ofertas de artículos orgánicos, lo cual fue genial. Lindo, me encanta encontrar descuentos en alimentos saludables. Lección 27. Asistencia en mudanza. Hola Ana, mudarse a tu nuevo lugar debe ser emocionante. Realmente lo es. Pero también es un poco abrumador. Me lo puedo imaginar. ¿Necesitabas ayuda para llevar cajas? Sí, eso sería genial. Tengo bastantes pesados. Ningún problema, estaré encantado de echarte una mano este fin de semana. Gracias. Hará que el proceso sea mucho más fácil. Absolutamente, trabajar juntos hace que moverse sea más divertido. Lección 28. Caminatas frías. Hola Ana, mis pies se sienten como bloques de hielo en un frío día de enero cuando camino a casa desde la escuela. Puedo identificarme. El frío a veces lo complica. Exactamente, ojalá pudiera simplemente teletransportarme a casa. Eso sería increíble. ¿Usas botas abrigadas? Lo hago, pero a veces simplemente no parecen lo suficientemente cálidos. ¿Has probado calcetines gruesos? Realmente pueden ayudar. Buena idea, definitivamente lo intentaré. Lección 29. Atesorando la naturaleza. Hola Ana, no podría estar más de acuerdo en que la naturaleza es un regalo precioso que debemos atesorar siempre. Absolutamente. Pasar tiempo al aire libre es muy refrescante. ¿Tienes un lugar natural favorito? Me encanta el parque local, es tan pacífico y hermoso. Eso suena encantador. Disfruto del senderismo en las montañas. El senderismo es genial. Es una manera perfecta de conectarse con la naturaleza. Sí, además, las vistas son impresionantes. Lección 30. Consejos para reservar vuelos. Hola Ana, necesito algunos consejos sobre cómo reservar vuelos. Seguro. Estaré feliz de poder ayudar. ¿Estás planeando un viaje pronto? Sí, quiero visitar a mi familia durante las vacaciones. Eso es maravilloso. ¿Ya revisaste precios? Miré un poco, pero parecen bastante altos. A veces, reservar con antelación puede ahorrar dinero. Buen punto, debería empezar a mirar más en serio.
Lección 31. Planes de senderismo. Buenos días, Anna. ¿Crees que las botas deberían estar bien para nuestro viaje de senderismo? Sí, las botas son perfectas para hacer senderismo. Proporcionan un buen apoyo. Excelente. ¿Hay algún sendero específico que tengas en mente? Estaba pensando en el de la cascada. Es hermoso. Eso suena increíble. He oído que las vistas son impresionantes. Realmente lo son. Además, es un buen desafío. Me encanta un buen desafío. Hace que la caminata sea más gratificante. Lección 32. Experiencia laboral. Hola, Anna. ¿Puedes contarme sobre tu experiencia laboral anterior? Seguro. He trabajado en atención al cliente durante un par de años. Genial. ¿Qué fue lo que más disfrutaste de esto? Me encantaba ayudar a la gente y resolver sus problemas. Eso suena gratificante. ¿Enfrentó algún desafío? Sí, a veces era difícil tratar con clientes difíciles. Me lo puedo imaginar, pero esas experiencias nos enseñan mucho. Lección 33. Planos de aeropuertos. Hola, Anna. Sí, señor. ¿Qué puedo hacer por ti? Mañana voy al aeropuerto. Quiero saber la mejor manera de llegar. ¿Tienes un horario de vuelo? Sí, es por la tarde. ¿Debo tomar un taxi o transporte público? Un taxi sería más rápido, pero el transporte público es más barato. Eso es cierto. ¿Crees que debería salir temprano? Definitivamente, es mejor llegar temprano y evitar tensiones de última hora. Buen punto. Planearé irme un poco antes entonces. Gran idea, le dará tiempo para relajarse antes de su vuelo. Lección 34. Aventuras de fin de semana. Hola, Anna, ¿algún plan interesante para el fin de semana? Sí, voy a ir de excursión con amigos. Eso suena divertido. ¿A dónde vas? Nos dirigimos al Parque Nacional cercano. Impresionante. ¿Conoces el camino que tomarás? Sí, es el de las hermosas vistas. He oído que ese sendero es increíble. ¿Estás preparado? Tengo mi equipo listo. No puedo esperar para disfrutar de la naturaleza. Será una gran aventura. No olvides tu cámara. Lección 35. Rutinas matutinas. Buenos días, Anna. ¿Cómo es tu rutina matutina? Es bastante agitado pero eficiente. Me gusta hacer muchas cosas temprano. Eso es impresionante. ¿Qué es lo primero que haces? Normalmente empiezo con un entrenamiento rápido. ¿Y tú? Prefiero desayunar tranquilo antes que nada. Eso suena bien. ¿Qué sueles comer? Me encanta la avena con frutas. Me mantiene con energía. Lección 36. Compra de vestidos. Hola, Anna. Creo que un vestido largo y elegante sería perfecto para el evento. Definitivamente. Quizás con algunos destellos para darle más estilo. Los destellos agregarían un buen toque. ¿Qué color estás pensando? Me inclino por el azul profundo, es tan elegante. Esa es una elección sorprendente. ¿Has encontrado alguno que te guste? Sí, vi algunos en línea que quiero probar. Suena emocionante. Probarlos es la mejor parte.
Lección 37. Conflicto e inocencia. Buenos días, Anna. Mucho después de que termina el conflicto, sus víctimas inocentes mueren o resultan heridas individualmente en países de los que apenas Es oímos desgarrador, hablar. ¿no? Tantas vidas afectadas. Sí, y a menudo los medios se olvidan de cubrir estas historias. Deberíamos crear conciencia sobre estos temas. Absolutamente, cada voz es importante para llamar la atención. Es importante recordar sus luchas. Juntos podemos ayudar a cambiar percepciones y políticas. Lección 38. Estrategia del proyecto. Hola Ana, ¿tienes un minuto? Quería hablar con usted sobre la estrategia de nuestro proyecto. Claro, Juan. ¿Qué aspectos específicos quieres discutir? Creo que debemos centrarnos más en nuestro público objetivo. Es una gran idea. Comprenderlos nos ayudará a adaptar nuestro enfoque. Exactamente, ¿qué opinas sobre realizar una encuesta? Una encuesta podría proporcionar información valiosa. También deberíamos analizar los datos del pasado. Buena llamada, combinar ambos métodos nos dará una imagen más clara. Definitivamente. Establezcamos un cronograma para esto. Redactaré una propuesta para nuestra próxima reunión. Lección 39. Opciones para la cena. Hola Ana, ¿preferirías lasaña vegetariana o pimientos rellenos? Los pimientos rellenos suenan interesantes. ¿Qué les pondrías? Estaba pensando en quinoa, frijoles negros y algunas especias. Eso suena delicioso. Me encanta un poco de picante en mi comida. Yo también, agrega mucho sabor. ¿Deberíamos hacer una ensalada como acompañamiento? Sí, una ensalada fresca sería perfecta. ¿Qué aderezo te gusta? Disfruto de un aderezo simple de aceite de oliva y limón. Lección 40. Ideas para el cabello. Hola Ana, ¿has pensado en cambiar de peinado? Hola John, de hecho, estoy considerando usar flequillo. ¿Qué opinas? Eso podría ser divertido, aunque realmente depende de la forma de tu cara. Lo sé. He estado mirando fotos para ver cuál me conviene. Movimiento inteligente, el flequillo realmente puede cambiar tu apariencia. Sí, aunque estoy un poco nervioso por el mantenimiento. Eso es comprensible, los adornos regulares son clave para mantenerlos prolijos. Verdadero. También quiero asegurarme de que complementen la textura de mi cabello. Con seguridad, ¿has hablado con un estilista al respecto? Todavía no, pero planeo recibir su consejo antes de tomar una decisión. Suena como un plan sólido, estoy emocionado de ver cómo resulta. Lección 41. Redes para el crecimiento. Hola Ana, eso es fantástico para el crecimiento empresarial. Sí, la creación de redes es crucial para ampliar nuestras oportunidades. ¿Qué estrategias crees que son más efectivas? Asistir a eventos de la industria y conectarse en las redes sociales puede ser poderoso. Absolutamente, construir relaciones genuinas es clave. Y también es importante hacer un seguimiento posterior de los contactos. Definitivamente, demuestra que valoramos su conexión. ¿Deberíamos planear asistir juntos a un próximo evento? Me encantaría eso, busquemos uno que se ajuste a nuestro horario. Lección 42. Problemas de contraseña.
Hola Ana, ¿has probado a introducir la contraseña correcta? Sí, estoy seguro de que es el correcto. Simplemente no funcionará. Eso es frustrante. ¿Has comprobado si hay bloqueo de mayúsculas o espacios adicionales? Sí, lo hice. Es muy molesto cuando la tecnología nos falla. Quizás deberíamos intentar restablecerlo. Esa es una buena idea. Espero que eso resuelva el problema. De lo contrario, es posible que necesitemos comunicarnos con el soporte. Lección 43. Direcciones. Hola Ana, ¿qué distancia hay desde aquí hasta la cafetería? Está a unos 10 minutos a pie desde aquí. Eso no está demasiado lejos. ¿Quieres ir ahora? Seguro. Será agradable tomar un café juntos. Estoy deseando que llegue. ¿Alguna bebida específica en mente? Creo que tomaré un café con leche. ¿Y tú? Tomaré mi café negro habitual, simple y fuerte. Lección 44. Horarios de trabajo flexibles. Hola Ana, sí, mencionaron horarios de trabajo flexibles en la reunión. Eso suena genial. ¿Cómo puedo solicitarlo? Creo que necesitas completar un formulario de solicitud. ¿Ha consultado las directrices de la empresa? Todavía no, pero debería hacerlo. ¿Sabes si hay una fecha límite? Creo que es indefinido, pero es mejor aplicarlo pronto. Buena idea. Quiero asegurarme de que lo aprueben. Además, tal vez hable con su gerente sobre las razones por las que lo desea. Ese es un enfoque inteligente. Demuestra que eres proactivo. Exactamente, déjame saber si necesitas ayuda con la solicitud. Lección 45. Reconstrucción de la ciudad. Hola Ana, ¿sabías que la ciudad tardó unos 20 años en reconstruirse por completo? En realidad, eso es mucho tiempo. ¿Qué pasó? Hubo un gran desastre que causó grandes daños. No puedo imaginar lo desafiante que debe haber sido eso. Sí, pero la comunidad realmente se unió para apoyarse mutuamente. Eso es inspirador. Muestra la fuerza de las personas en tiempos difíciles. Absolutamente, la ciudad ahora tiene una apariencia y un espíritu nuevos y vibrantes. Lección 46. Aventura en las cataratas del Niágara. Hola Ana, ¿has visto las cataratas desde el lado americano? Sí, son impresionantes. Incluso puedes montar en helicóptero sobre las cataratas. Eso suena increíble, siempre quise hacer eso. Es una perspectiva tan única. Podrás ver el poder del agua de cerca. Apuesto a que la vista es increíble desde arriba. ¿Qué más hay que hacer cerca? Hay hermosos senderos y recorridos en barco que te llevarán justo al lado de las cataratas. Parece una excursión de un día perfecta. Planifiquemos una visita pronto. Lección 47. Emoción en la noche de juegos. Buenos días, Ana. Estoy muy emocionada por el partido de esta noche. Yo también. ¿Cuál es tu parte favorita del juego? Me encanta el ambiente y animar a nuestro equipo. La energía de la multitud es eléctrica. ¿Tienes un jugador favorito? Sí, la estrella adelante, siempre hace jugadas increíbles. El mío es el portero, es muy hábil bloqueando tiros. Será un partido emocionante. ¿Qué bocadillos traes? Lección 48.
Propósito de la reunión. Hola Ana, claro, ¿cuál es el propósito de la reunión? Necesitamos discutir el próximo proyecto y nuestros roles. Eso tiene sentido. ¿Tenemos una agenda específica? Sí, creo que enviaron un documento que describe los puntos clave. Excelente, lo revisaré antes de que nos encontremos. ¿Cuál crees que será nuestro mayor desafío? Creo que la coordinación entre departamentos puede resultar complicada. Verdadero, la comunicación clara será esencial. ¿Quién dirigirá la discusión? Creo que Sara se hace cargo. Ella es muy organizada. Perfecto, estoy deseando escuchar sus ideas. Lección 49. Sistema de justicia. Hola Ana, ¿te enteraste de los recientes cambios en el sistema de justicia? Sí, lo tengo. Quieren ordenar la liberación de una persona que no está acusada de ningún delito. Esa es una característica importante de la justicia. Enfatiza la justicia. Absolutamente. Todos merecen ser tratados con justicia, sin importar la situación. Es crucial para mantener la confianza pública en el sistema. Estoy de acuerdo. ¿Qué otros cambios se están discutiendo? También se están centrando en reducir las condenas injustas. Lección 50. Rutinas matutinas. Buenos días Ana, ¿tienes una rutina matutina? En realidad no, por lo general solo presiono la función de repetición unas cuantas veces. Puedo identificarme, pero una rutina estructurada puede resultar útil. ¿Qué sugieres? Comenzar con un poco de estiramiento o una caminata rápida puede darle energía. Eso suena bien. Me gustaría intentar eso. Además, un desayuno saludable puede marcar un tono positivo para el día. A menudo me salto el desayuno. ¿Qué sueles comer? Me gusta la avena con frutas, me mantiene lleno. Lección 51. Hacer las maletas para las vacaciones. Hola Anna, ¿qué empacaste para tu viaje? Traje shorts, camisetas y traje de baño para los días soleados. Suena perfecto para unas vacaciones en la playa. ¿Empacaste ropa abrigada? Solo una chaqueta ligera, en caso de que haga frío por la noche. Elección inteligente, nunca se sabe con el clima. Exactamente. ¿Qué pasa contigo? ¿Qué traes? Empaqué sandalias y un sombrero para protegerme del sol. Lección 52. Reflexionando sobre el pasado. Hola Ana, ¿qué opinas de la batalla que libraste aquí cuando eras joven? Es un recuerdo significativo. El día que tomaste estos acantilados fue intenso. Sí, algunos de ustedes apenas eran más que niños. Es impresionante lo valiente que fuiste. Tuvimos que crecer rápidamente durante esos tiempos. Dio forma a quien eres hoy, ¿verdad? Absolutamente. Esas experiencias me enseñaron resiliencia y trabajo en equipo. Es sorprendente cómo los desafíos pueden desarrollar el carácter. Lección 53. La docena sucia. Hola Ana, ¿sabes qué hay en la lista de la docena sucia? Sí. Es una lista de frutas y verduras con más pesticidas. Exactamente, ¿recuerda algún elemento específico de esa lista? Las fresas y las espinacas suelen estar en la parte superior. Bien, es sorprendente la cantidad de pesticidas que puede haber en nuestros alimentos.
Por eso trato de comprar orgánico siempre que puedo. Aquí igual, se siente mejor comer opciones más saludables. ¿Cuál es tu fruta favorita para comprar orgánica? Me encantan las manzanas orgánicas, saben mucho más frescos. Lección 54, Aventura Boutique. Hola Ana, estoy deseando ver qué encontraremos en la boutique. Yo también. Me encanta explorar nuevos estilos. ¿Qué esperas encontrar? Quiero buscar una bonita chaqueta para el otoño. Eso suena genial. Estoy buscando un vestido nuevo para una fiesta. Perfecto momento. ¿Tienes algún color en mente? Estaba pensando en algo brillante, como rojo o amarillo. Esos colores definitivamente se destacarán. ¿Qué pasa con los patrones? ¿Prefieres colores sólidos o estampados? Me gustan ambos, pero tiendo más a los colores sólidos. Lección 55, llegar al aeropuerto. Buenos días Ana, ¿cómo llegaste al aeropuerto? Tomé un taxi, fue rápido y conveniente. Eso es bueno, ¿encontró tráfico? Afortunadamente, todo fue viento en popa. Lindo, normalmente prefiero el tren para viajes más largos. El tren es genial, pero a veces puede tardar más. Verdadero, ¿a qué hora saliste para el aeropuerto? Salí unas 2 horas antes de mi vuelo. Eso es inteligente, siempre es mejor tener tiempo extra. Lección 56, avances tecnológicos. Hola Ana, ¿qué avances están a nuestro alcance? Absolutamente. Me hace preguntarme cómo vivíamos sin ellos. Yo sé, ¿verdad? Los teléfonos inteligentes lo han cambiado todo. Realmente lo han hecho. Desde la comunicación hasta la navegación, ahora todo es muy fácil. ¿Cuál es tu aplicación favorita que usas a diario? Me encanta usar mi aplicación de fitness para realizar un seguimiento de mis entrenamientos. Esa es una gran elección. Utilizo una aplicación de idiomas para aprender nuevas palabras. Lección 57, ahorrar dinero. Hola Ana, hacer un presupuesto es muy importante. Definitivamente. Es útil comenzar ahorrando un pequeño porcentaje de sus ingresos cada mes. Exactamente, incluso un poco puede acumularse con el tiempo. ¿Qué porcentaje crees que es un buen comienzo? Yo diría que al menos el 10% es un objetivo manejable. Eso suena razonable. ¿Tiene un objetivo de ahorro específico? Estoy ahorrando para unas vacaciones el próximo año. Lección 58, planes de picnic. Hola Ana, está bien, traeré algunos sándwiches y bebidas. Excelente. Traeré una manta y algo de fruta. ¿Qué tipo de sándwiches estás haciendo? Estoy pensando en pavo y queso, siempre son un éxito. Empacaré algunas manzanas y uvas para acompañarlo. Combinación perfecta, ¿quieres agregar algún snack? ¿Qué tal unas patatas fritas? Siempre son divertidos en un picnic. Buena idea, yo también cogeré una bolsa de patatas fritas. ¿Nos encontramos en el parque? Sí, nos vemos junto al Gran Roble. Es un bonito lugar con sombra. Suena como un plan, no puedo esperar para relajarme al aire libre. Lección 59, metas de acondicionamiento físico. Buenos días Ana,
¿cómo planeas alcanzar tus objetivos de fitness? Hola John, comencé a correr 3 veces por semana para mantenerme activo. Eso es fantástico. ¿Cómo te va hasta ahora? Es un desafío, pero me siento con más energía y más saludable. Es genial escuchar eso. ¿Tienes una ruta que disfrutes? Sí, me encanta correr en el parque. Es pacífico y motivador. Los parques son perfectos para eso. ¿Escuchas música mientras corres? A veces. Me ayuda a mantener el ritmo y lo hace más divertido. Lo entiendo, establecer pequeñas metas también puede mantenerte motivado. Absolutamente. Mi objetivo es correr un poco más cada semana. Esa es una excelente estrategia. Avanza, lo estás haciendo increíble. Lección 60. Sueños olímpicos. Hola Ana, ¿has estado siguiendo los preparativos para el Campeonato Mundial? Hola Juan, sí. Es emocionante ver a los atletas preparándose para los Juegos Olímpicos. Absolutamente, admiro su dedicación y trabajo duro. ¿Cuál crees que es el mayor desafío para ellos? Creo que gestionar la presión es difícil. Competir a un nivel tan alto puede resultar estresante. Bien, mantenerse mentalmente fuerte es tan importante como el entrenamiento físico. Con seguridad. Y a menudo tienen que sacrificar mucho por su deporte. Es cierto, como el tiempo con familiares y amigos, es un gran compromiso. Pero las recompensas pueden ser increíbles, como lograr marcas personales o ganar medallas. Exactamente, es inspirador ver lo duro que se esfuerzan. ¿Crees que alguna vez querrías entrenar para algo así? Los admiro, pero creo que me limitaré a deportes más informales. Lección 61. La historia revelada. Hola Ana, ¿has leído alguna vez sobre la expulsión de los acadianos en 1755? Hola John, sí, es una historia tan desgarradora. El impacto en las familias fue devastador. Absolutamente, es sorprendente cuántas personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares. Lo sé. La pérdida de su cultura y comunidad fue inmensa. Es interesante cómo la historia puede moldear nuestra comprensión de la identidad. Sí, y es importante recordar estos acontecimientos para aprender de ellos. ¿Crees que historias como esta deberían enseñarse más en las escuelas? Definitivamente. Nos ayudan a apreciar la diversidad y las luchas que enfrentaron las personas. Estoy de acuerdo, la historia tiene lecciones que todavía son relevantes hoy. Exactamente. Es crucial mantener vivas estas narrativas para las generaciones futuras. Sigamos explorando estas historias, pueden inspirarnos a crear un futuro mejor. Lección 62. Manténgase lleno de energía. Hola Ana, he estado tratando de encontrar formas de mantenerme con energía durante los entrenamientos. Hola Juan, eso suena genial. ¿Qué tipo de ejercicios estás haciendo? He estado mezclando cardio con entrenamiento de fuerza, realmente ayuda. Eso es increíble. El cardio mantiene el corazón sano y el entrenamiento de fuerza desarrolla los músculos. Exactamente, también intento incorporar yoga, ayuda con la flexibilidad y la relajación. Buena idea. El yoga realmente puede aumentar tus niveles de energía y reducir el estrés. Me encanta cómo me hace sentir después. ¿Tienes algún entrenamiento favorito? Disfruto del ciclismo y la natación. Me mantienen motivado y sintiéndome genial.
Esos son divertidos. Debería intentar nadar más a menudo para cambiar de ritmo. Definitivamente. Solo recuerda escuchar a tu cuerpo y disfrutar el proceso. Ese es un buen punto. Mantenerme motivado es clave para alcanzar mis objetivos de fitness. Lección 63. Planificación de un viaje. Hola Ana, estoy trabajando en mi itinerario de viaje para nuestras vacaciones. Hola John, eso suena emocionante. ¿A dónde planeas ir? Definitivamente algunas ciudades de visita obligada, como París y Tokio. Grandes opciones. ¿Qué actividades quieres incluir? Me encantaría explorar la cocina local y visitar sitios históricos. Es un plan fantástico. La comida es una parte tan importante de la cultura. Exactamente, también estoy considerando excursiones de un día a atracciones cercanas. Idea inteligente. Es una buena manera de ver más sin prisas. También he investigado algunas opciones excelentes para excursiones de un día. Perfecto. Tener todo planeado hará que el viaje sea más tranquilo. Sí, no puedo esperar a experimentar todo de primera mano. Lección 64. Equilibrio entre trabajo y familia. Hola Ana, estaba pensando en cómo mi papá equilibra el trabajo y la familia. Hola John, ese es un tema importante. ¿Qué él ha hecho? Mi papá es el director de una escuela secundaria, trabaja en la escuela todo el día. Vaya, eso debe mantenerlo ocupado. ¿Cómo gestiona el tiempo en familia? Intenta llegar temprano a casa y pasa los fines de semana con nosotros. Genial. El tiempo en familia es esencial para construir relaciones sólidas. Absolutamente, se trata de encontrar el equilibrio adecuado, ¿no? Sí, y a veces puede ser un desafío. Admiro cómo prioriza tanto su trabajo como su familia. Lección 65. Enfrentando desafíos. Hola Ana, ¿alguna vez te has sentido traicionada? Hola Juan, sí, lo tengo. Puede ser muy difícil emocionalmente. Recuerdo haberme sentido así una vez durante un proyecto grupal. ¿Eso es difícil? Es como enfrentarse a tu propio equipo. Exactamente, sentí que había traicionado mi causa sobre todo. Es importante comunicarse abiertamente para evitar malentendidos. Definitivamente, una comunicación clara puede ayudar a prevenir esos sentimientos. Y es una lección aprendida para futuras colaboraciones. Sí, siempre trato de ser honesto acerca de mis pensamientos ahora. Lección 66. Mantenerse activo. Hola Ana, comencé a hacer algunos estiramientos antes de acostarme. Hola Juan, eso es genial. El estiramiento ayuda a relajar los músculos. Creo que también me ayuda a dormir mejor. Absolutamente. ¿Cómo te mantienes motivado para mantener esta rutina? Me pongo pequeñas metas y hago un seguimiento de mi progreso. Esa es una estrategia inteligente. Es gratificante ver mejoras. Sí, también me recuerdo a mí mismo lo bien que me siento después. Ese sentimiento positivo puede ser un gran motivador. Con seguridad, quiero hacer de esto un hábito a largo plazo. Lección 67. Ecos de la historia. Hola Ana, ¿escuchaste alguna vez cómo Alexander Graham Bell ayudó a educar a los niños sordos? Hola Juan, sí. Fue todo un pionero, ¿no? ¿Qué lo inspiró a centrarse en eso?
Bell tenía una conexión personal, su madre era sorda, eso lo motivó a mejorar los métodos de comunicación. Eso es fascinante. Inventó el teléfono, pero su trabajo con la comunidad sorda fue igualmente impactante. Exactamente, creía que todos merecían la oportunidad de comunicarse eficazmente. ¿Qué métodos utilizó para enseñarles? Desarrolló técnicas como el habla visible, que ayudó a los estudiantes a comprender los sonidos a través de señales visuales. Eso suena innovador. Es sorprendente cómo la experiencia de una persona puede cambiar tantas vidas. Absolutamente, su legado continúa hoy en la forma en que abordamos la educación de las personas sordas y con problemas de audición. Lección 68. Vecinos ruidosos. Hola Anna, tengo un pequeño dilema, el ruido de la casa de al lado me mantiene despierto por la noche. Oh no, eso suena frustrante. ¿Has pensado en hablar con ellos? Lo hice, pero parece no darse cuenta de lo ruidosos que son. Es como si no lo escucharan. Quizás podrías dejarles una nota cortés o intentar charlar con ellos durante el día. Esa es una buena idea. Un acercamiento amistoso podría hacerlos más considerados. Y si eso no funciona, siempre puedes contactar con tu arrendador. Es cierto, pero prefiero no intensificarlo demasiado rápido. Espero que simplemente bajen el tono. Crucemos los dedos. Un ambiente tranquilo es muy importante para dormir bien. Definitivamente, lo intentaré y veré cómo va. Lección 69. Batallas de insectos. Buenos días, Anna. Últimamente he estado leyendo sobre pesticidas. Se usan para matar insectos, ¿verdad? Sí lo son. Pero es fundamental lavar los productos antes de comerlos para eliminar cualquier residuo. Exactamente. He oído que algunos pesticidas pueden ser dañinos si se ingieren. Por eso las opciones orgánicas son cada vez más populares. En su lugar, utilizan métodos naturales. Es interesante cómo la gente es más consciente de lo que consume hoy en día. Absolutamente. La educación sobre seguridad alimentaria es crucial para la salud. Además, cultivar tus propios vegetales puede ser una forma divertida de evitar los químicos por completo. Es una gran idea. La jardinería también puede ser terapéutica. Quizás empiece un pequeño jardín esta primavera. Lección 70. Dar el paso. Hola Anna, me enteré de una nueva actividad emocionante, pero tengo dudas. ¿Qué es? ¿Algo aventurero? Sí, es paracaidismo, pero creo que primero debería tomar una clase para principiantes. Eso suena sabio. Aprender los conceptos básicos definitivamente te ayudará a sentirte más seguro. Además, es importante comprender los protocolos de seguridad antes de saltar de un avión. Absolutamente. Se trata de estar preparado y saber qué esperar. Estoy emocionado pero nervioso al mismo tiempo. Eso es natural. Solo piensa en la adrenalina y las increíbles vistas. Verdadero, me inscribiré en esa clase y veré a dónde me lleva. Lección 71. Lenguaje de las computadoras. Hola Ana, estaba leyendo sobre cómo se comunican las computadoras entre sí. Oh, ¿qué descubriste? Existe un lenguaje común para los comandos que les ayuda a transferir datos sin problemas. Eso es fascinante. Supongo que hace que todo sea más eficiente. Sí, agiliza los procesos y permite que diferentes sistemas trabajen juntos.
Es sorprendente cómo la tecnología ha evolucionado para conectarnos a todos. Bien, comprender este lenguaje es clave para cualquier persona en tecnología hoy en día. ¿Crees que es difícil de aprender? Puede ser un desafío, pero con la práctica se vuelve mucho más fácil. Lección 72. Reemplazos oportunos. Hola Ana, necesito un reemplazo para mi teléfono roto. ¿Cuánto tiempo crees que llevará? Hola John, solo debería llevar unos días, ¿verdad? ¿Has consultado con la tienda? Los llamé y me dijeron que normalmente demora entre 3 y 5 días. Eso no está tan mal. ¿Tienes un teléfono de respaldo mientras tanto? Sí, pero es tan viejo, la batería apenas dura. Oh, no. Es difícil volver a un teléfono antiguo. ¿Qué características extrañas más? Definitivamente la cámara y todas las aplicaciones. Me siento como si estuviera en la edad de piedra. Me lo puedo imaginar. ¿Has pensado en conseguir un teléfono temporal? Esa es una buena idea. Podría pedirle prestado uno a un amigo. Suena como un plan. Siempre es bueno estar conectado. Con seguridad, me comunicaré con mi amigo ahora mismo. Lección 73. Tácticas de tareas. Hola Ana, he estado pensando en cómo priorizar mejor mis tareas en el trabajo. Oh, ese es un gran tema. ¿Qué desafíos estás enfrentando? A menudo me siento abrumado por tantos plazos. ¿Algún consejo? ¿Qué tal hacer una lista de tareas pendientes? Ayuda a ver todo dispuesto. Esa es una idea sólida. ¿Debo clasificarlos por urgencia? Sí. Podría utilizar un sistema simple como A, B y C para los niveles de prioridad. Me gusta eso. ¿Qué pasa con la meditación? He oído que ayuda con la concentración. Absolutamente. Solo unos minutos de atención plena pueden aclarar tu mente y mejorar la concentración. Podría intentarlo antes de abordar mi lista. ¿Has practicado meditación? Tengo. Realmente me ayuda a controlar el estrés. Deberías unirte a mí algún día. Eso suena genial. Fijemos un tiempo para meditar juntos. Lección 74. Dinámica de equipo. Buenos días, Anna. ¿Puedes darme un ejemplo de cómo manejar ideas conflictivas en un equipo? Seguro. Una vez mi equipo tuvo ideas contradictorias sobre la dirección de un proyecto. Eso debe haber sido un desafío. ¿Cómo lo resolviste? Realizamos una reunión donde todos compartieron sus puntos de vista. Era esencial escuchar. Escuchar suena clave. ¿Encontraste puntos en común? Sí. Después de discutir, fusionamos nuestras ideas en una mejor solución. Eso es impresionante. ¿Utilizó alguna técnica específica para facilitar la discusión? Usamos una pizarra para visualizar nuestras ideas. Ayudó a todos a ver el panorama más amplio. Las ayudas visuales realmente pueden aclarar las cosas. ¿Cómo se sintió una vez que llegaron a un consenso? Fue maravilloso. Todos se sintieron involucrados y salimos llenos de energía. Definitivamente lo tendré en cuenta para mi próximo proyecto de equipo. Lección 75. Impacto positivo. Hola Ana, he estado reflexionando sobre lo que ha impactado positivamente mi vida últimamente. Es maravilloso escuchar eso. ¿Cuál ha sido la mayor influencia? Yo diría que comenzar una rutina de ejercicio regular. Es sorprendente cómo mejora mi estado de ánimo. Eso es tan cierto. El ejercicio libera endorfinas, ¿verdad?
Exactamente, es como un subidón natural. ¿Qué pasa contigo? Definitivamente la meditación ha tenido un impacto positivo en mi vida. Genial, ¿cómo empezaste con la meditación? Tomé una clase y realmente me abrió los ojos a la atención plena. Me encantaría probar eso. Es sorprendente cómo pequeños cambios pueden generar grandes beneficios. Absolutamente. Se trata de encontrar lo que funcione para usted. Estoy inspirado, buscaré una clase de meditación esta semana. Lección 76. Un sí rotundo. Hola Ana, he estado pensando en nuestro papel en la sociedad actual. Ese es un tema interesante. ¿Qué tienes en mente? Creo que todos los estadounidenses en nuestro país deben responder con un rotundo sí al progreso. Eso es poderoso. ¿Qué te parece eso? Significa participar activamente en nuestras comunidades y apoyarnos unos a otros. Absolutamente. La participación de la comunidad puede impulsar un cambio real. Exactamente, ¿crees que la gente está cada vez más comprometida? Sí. Hay una creciente conciencia sobre los problemas sociales. Sí, y es alentador ver a la gente dar un paso al frente. Realmente lo es. Este es el corazón de nuestra tarea, construir juntos un futuro mejor. No podría estar más de acuerdo, sigamos difundiendo esa energía positiva. Lección 77. Éxito del condimento. Hola Ana, ¿sabías que Otto Frank fundó una segunda empresa que vende hierbas para condimentar la carne? En realidad. Eso es fascinante. ¿Qué lo inspiró a hacer eso? Quería proporcionar ingredientes de calidad a los cocineros caseros. Se trataba de realzar los sabores. Eso tiene sentido. Las hierbas frescas realmente pueden realzar un plato. ¿Cocinas con hierbas a menudo? Absolutamente, me encanta usar albahaca y romero, añaden aromas tan geniales. Esas son excelentes opciones. ¿Alguna vez has intentado cultivar tus propias hierbas? Es gratificante utilizar algo que usted mismo ha cultivado. Te apuesto. ¿Cuál es la hierba más fácil de cultivar? Yo diría que la albahaca es bastante apta para principiantes, crece rápidamente y es versátil. Tendré que intentarlo. ¿Qué otras hierbas recomiendas? El orégano y el perejil también son excelentes adiciones, son fáciles de cuidar. Lección 78. Un viaje juntos. Hola Ana, me enteré de un grupo que lleva de viaje a quien quiere ir con ellos. Eso suena interesante. ¿A dónde van? Exploran varios lugares, animando a las personas a unirse y experimentar nuevas culturas. Qué gran manera de conocer nuevos amigos. ¿Crees que es seguro? Sí, priorizan la seguridad y cuentan con guías experimentados. Se trata de comunidad. Me encanta esa idea. Debe ser emocionante viajar con un grupo diverso. Definitivamente, todos comparten sus historias y aventuras a lo largo del camino. Eso suena enriquecedor. ¿Alguna vez te has unido a un grupo así? Todavía no, pero lo estoy considerando para mis próximas vacaciones. Debería. Podría conducir a experiencias memorables. Estoy de acuerdo, lo investigaré más. Lección 79. El legado de Harriet. Hola Ana, ¿sabías que los esclavos negros se referían a Harriet Tubman como Moisés? Sí. Ella fue una figura muy fuerte en la lucha por la libertad.
¡Qué apodo tan poderoso! Exactamente, la Biblia cuenta la historia de cómo Moisés llevó a su pueblo a la libertad. Es increíble cómo Harriet hizo lo mismo a través del ferrocarril subterráneo. Bien, arriesgó su vida para ayudar a otros a escapar. ¡Qué valentía! Admiro mucho su valentía. Ella realmente cambió muchas vidas. Absolutamente, su legado inspira a la gente a defender la justicia hoy. Es un recordatorio de la importancia de luchar por lo que es correcto. Con seguridad, todos deberíamos aprender de su ejemplo. Lección 80. Claridad de cancelación. Buenos días, Anna. Estaba revisando algunos planes de viaje y preguntándome sobre las políticas de cancelación. Es bueno saberlo. ¿Son flexibles? Algunos lo son, pero varía según la empresa. Es fundamental leer la letra pequeña. Definitivamente. ¿Ha experimentado algún problema con cancelaciones antes? Sí, una vez tuve que cancelar un vuelo en el último momento. Fue estresante. Me lo puedo imaginar. ¿Recibiste un reembolso? Lo hice, pero me llevó un tiempo y mucho papeleo. Eso es frustrante. Es fundamental que las empresas tengan políticas claras. Acordado, la transparencia puede ahorrar muchas molestias a los viajeros. Me aseguraré de consultar las políticas antes de reservar mi próximo viaje. Movimiento inteligente, siempre es mejor estar preparado.